Ahí está. Sí, se ve perfecto. De... Todavía no está en presentación. Ahora sí. Ahora sí. Ujú. Sí, sí. Bueno, un poco la idea, esto ya lo hemos charlado, tiene de alguna manera una temática parecida a las anteriores, un poco a ver, la idea es si les parece ir charlando cosas que les surjan, que a lo mejor en el día a día no se entiendan y demás, lo hacemos, si no, bueno, yo les cuento, tengo otra reunión a las 8, así que voy a tener que intentar terminar a tiempo y también no robarles más tiempo a ustedes, pero si quieren hacerlo charlado, bienvenido. Bueno, estos chicos, como ustedes saben, la insuficiencia, yo no los veo más, pero cualquier cosa me hablan. La insuficiencia cardíaca tiene una prevalencia importante, que uno dice 1 o 2%, pero realmente es una patología que ustedes lo ven en las unidades coronarias, está día a día una consulta no solamente por guardia, sino por internación y en diferentes estadios, y que hay un porcentaje que es más o menos un 5% de ellos que van a evolucionar en el estadio D, o sea, en una insuficiencia cardíaca avanzada, un poco más refractaria. Esto yo creo que es la diapo que es bueno que la tengan metida ustedes en todo lo que es concepto general. Son diferentes estadios. Fíjense que va desde un estadio sin cardiopatía estructural, que el estadio A, donde uno tiene de alguna manera factores de riesgo. O sea, acá es lo que, si uno quiere hacer lo que llama medicina preventiva, es intervenir acá. ¿Por qué? Porque esos pacientes tienen una alta posibilidad de evolucionar no solo a un estadio D, sino a cualquiera de los otros que también son por momentos bastante invalidantes. El estadio B ya con enfermedad estructural pero sin signos y después hay un momento que realmente el paciente se vuelve sintomático pasando a un estadio C, pero algunos de estos C, como tenemos muchos en seguimiento, van a evolucionar en una insuficiencia cardíaca refractaria y donde realmente ahí empieza de alguna manera a involucrarse los tipos de terapéutica que nos llevan a esta charla, pero es fundamental esto. Esto es tratamiento médico óptimo. Si uno hace insuficiencia cardíaca o si tiene este tipo de paciente, nunca estén cómodos con el tratamiento con el que está el paciente. Siempre hay algo que se puede ofrecerle ese un poquito más en cuanto a ajuste de dosis de los diuréticos para abajo o para arriba, ajustes de si tiene algún ARA, si tiene un IECA, o sea, todo lo que involucre el tratamiento. Siempre es importante sentir que uno nunca llegó a ese objetivo ideal del paciente, por lo menos pensarlo. Tenemos guías actuales, la europea del 21, la americana del 22, la actualización de la europea del 23, pero bueno, un poco lo que se plantea, que en insuficiencia cardíaca, más que todo, yo les hablo acá con fracción de eyección reducida, porque son los que normalmente van a evolucionar este grupo, pero hay un grupo de los que son miocardiopatías hipertróficas o de fracción de eyección preservada que pueden llegar a evolucionar a insuficiencia cardíaca avanzada. Fundamental, cuatro pastas o los fantásticos, llámenlo como quiera, y SGLT2 indiscutido, los antagonistas, los minerales corticoides, beta bloqueantes, ARNI, IECA, ARA, lo que le dé el bolsillo, podríamos decir. Fundamental que todos tengan un poquito, el SGLT2 no se titula, pero los otros dos sí es fundamental ir a lo máximo tolerado. Eso cambia y cambia hasta el pronóstico y beneficio del paciente. Diuréticos, tratamiento de descongestión, hay pacientes que a veces tienen resistencia a los diuréticos, ustedes tienen bastante un algoritmo armado en lo que es la coronaria. En el Sí, ambulatorio hay que tener un poco sí, en total. cuenta ciertos diuréticos a requerir, pero fundamentalmente furosemida, que es el diurético de asa que tenemos a disponibilidad, No. dosis adecuada para el No, no era momento que una esté el rotación. paciente. Si después, más o menos de los 6 meses, el paciente Bueno, evoluciona sin internaciones, sin sí, signos de de hecho. congestión y demás, intentar tener la menor dosis posible y hasta pensar, después de ese periodo, suspenderlos. Los diuréticos tienen una indicación solo para la congestión, un poco lo que está interviniendo Juan Pablo en su rotación. Piensa en los dispositivos que tenemos a nuestro alcance, que son resincronizador o cardiodefibrilador, según la indicación y según fundamentalmente
la causa que tenga el paciente que lo haya llevado a esa miocardiopatía, y después los anexos que podemos decir, o tratamiento de comorbilidades, tratamiento de fibrilación auricular, de hipertensión, de enfermedad coronaria, déficit del hierro, que eso es fundamental que sepan identificar cuándo hay que pedírselo, cómo hay que tratarlo, cada cuánto hay que seguirlo, o sea, comorbilidades van de la mano de este grupo de pacientes. Y por otro lado, el tema de, bueno, esto se ve borroso, pero bueno, tenía así el PDF, pero la rehabilitación cardiovascular. Hoy cambia un poco hoy no, en este último tiempo cambia un poco el concepto de que los pacientes tienen que estar en reposo. No, el paciente en lo posible tiene que tener un tipo de actividad supervisada en lo posible en centros que se dediquen a esto, sino con algún tipo de kinesiólogo que lo pueda llevar. Y después estos tres nombres un poco es lo que vamos a charlar de lo que es qué es lo que requiere los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, y ante todo un abordaje multi e interdisciplinario, que eso puede llegar a ser una charla, si les parece, una próxima charla tipo anexo a esto, que son el manejo de las unidades de insuficiencia cardíaca, que hoy está un poco en boga en la mayoría de las instituciones. Bueno, esto un poco se lo dejo, pero es lo de la americana, que habla de lo mismo, y en estadios más avanzados aparece el rol del trasplante, el rol de cuidado paliativo, el rol de las asistencias. Entonces, ¿cuál es el concepto de insuficiencia cardíaca avanzada? Cae de maduro de la interpretación de todos, pero es cuando el paciente tiene síntomas persistentes de congestión, de insuficiencia cardíaca descompensada, pese a este tratamiento médico óptimo, y realmente son pacientes que van a evolucionar, y realmente los estamos viendo más por el tema, porque el envejecimiento de la población, como dice acá, por todos los mejorías de tratamiento, y realmente el pronóstico de estos pacientes no es bueno. Va desde una mortalidad al año del un 25% hasta un 75% de mortalidad de estos pacientes. O sea, es importante identificarlos para definir cuál es el mejor tratamiento. No es siempre el mismo para todos, pero cuál sería el mejor tratamiento, y de esa manera individualizarlo. Esto les traigo un poco la definición según la guía europea del 2021, y esto es lo que ya sabemos: sin síntomas que estén en clase funcional 3-4, que tengan al menos fracción de eyección deteriorada, que tengan falla del ventrículo derecho, que tengan alguna valvulopatía grave o alteración congénita grave, péptidos natriuréticos elevados y permanentes, alguna disfunción diastólica del ventrículo izquierdo también grave, episodios de congestión, de arritmia, de bajo gasto, y también la valoración, y tener en cuenta que a veces cuando el paciente es un NI, la valoración de la capacidad del ejercicio, como el test cardiopulmonar, te sirve para, de alguna manera, a veces hay algunos pacientes que lo terminás necesitando. ¿Por qué les digo? Tal vez es un poco mi concepto, pero es un estudio que es valedero, pero un estudio caro, no todos los autorizan, y realmente a veces uno no te cambia la conducta ni lo que vas a hacer. Entonces, tal vez puede quedar como un estudio complementario para definir ese paciente que no está tan claro si realmente se va a beneficiar con alguna medida de intervención, un poco como por ejemplo para el trasplante. A veces lo usamos, y si tiene un consumo menor a 12 o menor a 10, ya uno dice, bueno, el paciente tiene un riesgo alto de morirse. Y es un poco factores de mal pronóstico que van a sumarse a esto, que son las disfunciones extracardíacas: la caquexia, la disfunción hepática, la disfunción renal o la hipertensión pulmonar, que va acompañado de la insuficiencia cardíaca. Entonces, identifiquemos los pacientes y derivemos a tiempo. ¿Para qué? Para que si tiene indicación de algún tipo de tratamiento, derivar a centros que hagan insuficiencia cardíaca o grupos que lo hagan. Si tienen tratamientos, uno pueda llegar de alguna forma en el momento adecuado. Tampoco ni antes, pero tampoco después. Entonces se propone un poco un algoritmo que, si el paciente está en clase funcional avanzada, a pesar del tratamiento médico óptimo, derívelo. Pero si está en clase funcional 3 y tiene alguno de estos conceptos, que es un poco lo que vemos, tubo inotrópico, se interna más de una vez por descompensación de IC,
empeoramiento de falla renal, empeoramiento de falla hepática, o sea, todos los factores mal pronósticos que decíamos, y no se puede revertir con alguna medida o con tratamiento adecuado, derivarlo también a tiempo. Y para esto, hay una ventana de oro que ustedes lo hemos visto con pacientes que nos han tocado en la unidad coronaria o con derivaciones. Hay un momento donde uno dice, el paciente puede seguir por ambulatorio, con el cardiólogo generalista y demás, puede estar en una etapa de una insuficiencia cardíaca que puede ser hasta estable, pero hay un momento que el paciente empieza a evolucionar y termina a la larga o a la corta en una falla de bomba que realmente después le genera el alto riesgo de muerte. Pero hay una etapa donde el paciente sabemos que se puede beneficiar con medidas como las que vamos a hablar, el trasplante, algún tipo de asistencia ventricular, y es fundamental que ustedes puedan entender que esto es un periodo que normalmente no dura eternamente y es importante empezar a hablar con el paciente o empezar a trabajar con un equipo que haga insuficiencia cardíaca. Entonces, los tratamientos van fundamental tener la base de la pirámide, ¿sí? El tratamiento farmacológico óptimo, que también yo lo pondría de la mano con asistencias ventriculares que hoy contamos en nuestro medio, a pesar que nos es un poco difícil conseguir las autorizaciones, pero esto van de la mano. Lamentablemente esta parte de la pirámide, hoy por hoy las asistencias ventriculares que vamos a hablar brevemente, por una cuestión de costos están súper limitadas, hasta decirle lamentablemente imposible de conseguir. Y por último queda la puntita de lo que es la pirámide, que es la posibilidad del trasplante cardíaco. Entonces, vamos a hablar de estas tres partes, un poco ya hemos hablado varias, los que están en cuarto año ya hemos charlado un montón de veces, pero bueno, vamos a hablar algunas cuestiones y pregunten lo que no se entienda o algo que a lo mejor les gustaría traer a la charla. Trasplante cardíaco no es para todo, ¿sí? Sepan que es un recurso escaso y entonces es importante identificar a qué paciente se va a mejorar con esto por supuesto, hoy con todas las medidas que han avanzado en cuanto a medidas de inmunosupresión, selección de donantes, selección del receptor, tiene una significativa mejoría en supervivencia y calidad de vida, y ustedes lo han visto en muchos pacientes que les ha tocado vivir en estos años. Entonces es fundamental tener bien claro que hay que seleccionar bien los receptores, no solamente para que le vaya lo mejor posible, sino para que sea un recurso realmente bien usado. Entonces, las indicaciones indiscutidas van desde un shock cardiogénico rebelde al tratamiento y que muchos y que nos han tocado que dependen de inotrópicos o que realmente tengan un consumo de oxígeno menor a 10 mililitros kilo minuto, o sea que el paciente está hasta en un bajo gasto medio permanente. Una isquemia son a veces los pacientes que no se pueden revascularizar por ningún método y realmente tiene una limitación significativa a su vida normal. O las arritmias recurrentes, resistentes de tratamientos médicos, las arritmias ventriculares como por ejemplo tormenta eléctrica en chagásico, esto nos ha pasado y no queda otra, a pesar que hasta pueden llegar a tener buena función ventricular, estos pacientes evolucionan mal y no les queda otra que ofrecerle una posibilidad de trasplante. Lo relativo está un poco en el medio y uno después lo llena de otras cuestiones o de mal pronóstico, que si tiene un consumo de oxígeno entre 11 y 14, pones a valorar un poco riesgo-beneficio, o la inestabilidad recurrente, o sea, son pacientes que se internan por insuficiencia cardíaca y no tienen una causa de mala adherencia, son pacientes que ya uno los va analizando si tiene indicación de trasplante o empezando a evaluarlos. Y estos son los pacientes que conviene meterlo dentro de lo que es el programa de trasplante, porque el programa de trasplante y el seguimiento que la mayoría de los equipos le hacen es de alguna manera le damos más contención a este grupo y a veces hasta realmente no se vuelven a internar o se internan menos o se evolucionan con una mejoría clínica por el mismo contexto de incluirlo en lo que es el seguimiento y en el manejo de un grupo que haga insuficiencia cardíaca avanzada. Las que realmente no tienen indicación de trasplantes por sí mismas, si tienen baja fracción de eyección, pero están en clase funcional 1, no se internaron y andan bárbaro con tratamiento médico óptimo, no tienen indicación de trasplante, sí, por supuesto, de seguimiento y de optimización del tratamiento, clase funcional avanzada, pero ahora
que han tenido una clase funcional avanzada, pero ahora están en clase funcional 1 o 2, que han tenido arritmias ventriculares previamente o que tengan un consumo mayor a 15, que eso, consumo mayor a 15 tiene una sobrevida al año más del 90%. Como hay indicaciones, hay contraindicaciones. Eso es importante saberlo. Si tiene una enfermedad sistémica concomitante, mal pronóstico, que va a tener un promedio de vida menor a 1 año por esa patología, no le vamos a indicar un trasplante. Neoplasia activa o de muy reciente tratamiento y diagnóstico, una infección activa, una enfermedad que sea sangrante, como por ejemplo una enfermedad ulcerosa, muy alto riesgo de incumplimiento por diferentes motivos, o sea que no vamos a, o sea que haya un riesgo que después del trasplante no tome la medicación, que no se cuide, nos ha pasado con una paciente puntualmente y lo hemos vivido. Por eso se le hace una evaluación psicosocial lo más minucioso posible para intentar por lo menos detectarlo pretrasplante. Esto es algo que se los marqué. La enfermedad arteriosclerótica grave cerebral y vascular periférica es importante porque son pacientes que pueden tener riesgo post-trasplante grave de realmente evolucionar mal y también de avanzar con esta patología, así que a veces suele ser una contraindicación absoluta. Y la edad, que la pongo en la siguiente, la edad nosotros lo que valoramos es una edad biológica. Muchas veces nos derivan pacientes y nos dicen, mira que tiene 66 años, lo toman, 66, 67, lo toman igual. Hoy uno lo que valora no es tanto la edad cronológica, sino la edad biológica. Hay pacientes de 50 años que tienen una edad biológica que parece más de 80 años, que están súper enfermos y realmente no depende exclusivamente del número. Por supuesto, un poco el rango es 70, pero hemos tenido pacientes con 72 años y estaban bien y no tenían contraindicaciones y se lo incluye en lista. Lo que es infección, HIV, hay pocos programas de trasplantes que tienen, de todas maneras se podría abordar. Nosotros estamos empezando a hacer un programa de trasplante de HIV, de receptor HIV, pero en renal. Pero bueno, más que todo esto interfiere con la inmunosupresión. Virus de hepatitis C, esto hay que valorarlo porque a veces hay que definir qué grado y qué daño y qué manejo peritrasplante, qué medicación requiere, y a veces abordar un trasplante combinado y el peso. Tenemos un paciente que estuvo internado hace poco, que pesa 120, 130 kilos, que eso no solamente es una cuestión metabólica del paciente y de mala adherencia, que te habla de un montón de cosas, sino que recuerda que tenemos que conseguir un donante con una antropometría de más o menos 20% y donde realmente suelen ser muy dificultoso conseguirlo y poder ofrecerle un donante adecuado, así que el peso tiene una contraindicación relativa. Y bueno, acá algunas menores que uno intenta abordarlas para que no traiga una contra. Siempre le pongo este dibujo, fundamental para trasplante, derivar no una manzana que esté de alguna manera no verde, o sea, en una fase de no muy temprana, pero tampoco una manzana podrida. La manzana podrida no podemos hacer nada, así que siempre esa ventana de oro de derivación creo que va para todo este tipo de tratamiento, por lo menos trasplante y asistencia ventricular. Esto ya lo saben, hemos evaluado un montón de pacientes conjuntos. El paciente que llega para un trasplante requiere una Vaya que evaluación, lo sabemos. lo saben, muy bien. Requiere una evaluación Cada y vez que esto ingresa uno es... cuando el choclo de bueno, pero eso hace que realmente nosotros confirmemos que no tiene contraindicaciones. Más que todo es para eso. Y después hacemos una valoración, por supuesto, de los medicamentos. Fíjense que nosotros a veces podemos sacar pacientes, hemos tenido casos que estuvieron en otras instituciones, no se le pueden sacar los inotrópicos y se le buscó la vuelta y le pudimos sacar los inotrópicos y el paciente se fue bien, que hemos tenido dos casos. Bueno, uno es el que se está por poner el dispositivo, pero también uno de los estudios que son los más importantes es el cateterismo derecho, que se lo hacemos al 100% de los pacientes. ¿Por qué? Les diría que en un porcentaje amplio y casi cerca de más del 100, o sea, peri 90, 80% de estos pacientes van a tener algún grado de hipertensión pulmonar.
una cuestión pasivo de lo que le pasa más que todo a lo que es el lado izquierdo del corazón, que la mayoría, o sea, la mayoría de los pacientes que nosotros llevamos a trasplante tiene una disfunción del ventrículo izquierdo fundamentalmente. Y la mayoría se ve afectado a algún grado de hipertensión pulmonar. El estudio que a través del cateterismo derecho, que es el gol estándar para evaluar esto, realmente valoramos si va a generar una complicación al trasplante y una falla ventricular derecha donde va a generar alto riesgo de mortalidad. O sea, y también un poco lo que dicen los trasplantólogos y los que hacemos esto es, hay que saber a dónde va a estar el problema. Si vos ya sabés dónde va a estar la complicación posible de ese paciente, sabemos con qué herramientas tener, contar con óxido nítrico, conseguir un corazón antropométricamente un poco más grande, muchas cosas de logística, a veces no extender la isquemia fría, o sea, cosas para preservar un poco ese ventrículo derecho y de alguna manera darle el mejor contexto para que falle lo menos posible. Entonces, les recuerdo, cuando hacemos el cateterismo derecho, paciente de mal pronóstico hasta tiene contraindicación, son este grupo. Resistencia vascular pulmonar mayor a 5, un gradiente transpulmonar en realidad mayor a 12, acá habla un poco mayor, pero es mayor a 12, o un gradiente diastólico pulmonar mayor a 7 y presión pulmonar sistólica mayor a 60. Esos son un grupo de pacientes de alto riesgo y hasta que contraindican el avance de un trasplante cardíaco ortotópico, corazón por corazón. ¿Qué hacemos? Medidas para intentar revertirlos y llegar, si es posible, a PERI 2.5, 3 unidades Woods, pero con medidas que no les generen una caída del gasto y hipotensión, porque ahí va a bajar, pero a expensas de una falla del ventrículo. Entonces, hay que tener en cuenta, según cada paciente, cuál es el contexto y cuál es lo que tiene, cuál es la medida a abordar. Inotrópicos o vasodilatadores, dobutamina, milrinona, que esto hay que empezar a amigarnos con esta droga. Tiene un costo mayor, pero realmente en muchos centros la usan y más que la douta. NTG nitroprusiato, prostainoides endovenosos o algunos usan el inhalado, el Iloprost, o por ejemplo el óxido nítrico, que realmente es uno de los más usados, pero bueno, no deja de ser una cuestión que es caro y nosotros hoy por hoy contamos con óxido nítrico porque realmente a través de lo que es la, la unidad de cuidados intensivos del niño tiene o sea, utilizan mucho este recurso y tenemos la posibilidad de usarlo, pero bueno, no muchas instituciones cuentan con la posibilidad de hacer test con óxido nítrico o para la salida de trasplante lo mismo. Entonces, valoración de presiones pulmonares, de resistencia vascular, de gradiente pulmonar es fundamental que se haga bien el cateterismo derecho. Este es un estudio que es importante hacerle bien las mediciones, interpretar bien cuáles son los valores normales, interpretar si nos da un valor, entonces, che, esto no está bien, porque a veces es una máquina, a veces no enclava bien. Entonces, sepan identificar la característica normal, o sea, el estudio, los valores normales del estudio y poder después interpretar los resultados a favor de esto. Si el paciente tiene alto riesgo de fallo agudo por hipertensión pulmonar, que suele ser el contexto de hipertensión pulmonar severa y fija, o sea, hubo un remodelado vascular que a pesar de las medidas que adoptemos, vasodilatadores, inotrópicos, o sea, de cualquiera de las estrategias anteriores, no va a ser reversible porque tiene una hipertensión pulmonar fija, ya remodelado y que realmente ahí te quedan un poco algunas opciones de pensar que nosotros por lo pronto no contamos en nuestra institución, que es pensar en un trasplante cardiopulmonar, donde ahí se achican más las indicaciones, hasta la edad se achica más, o el trasplante cardíaco heterotópico, que se hace muy poco en el mundo, en Argentina más que todo se hace en el otro lugar que yo estaba anterior, que es en Mendoza, donde tienen una casuística de 16 pacientes en más de 30 años, pero es contado con los dedos y realmente es un trasplante distinto. Pero bueno, de todas maneras, hay un plan B,
pero lamentablemente a veces genera un pronóstico muy malo y hasta genera contraindicación. Entonces, ahí uno puede decir, llegamos tarde para un trasplante. Fundamental que cuando el paciente uno va viendo que en el eco le va aumentando las presiones pulmonares, podamos identificarlo como un mal pronóstico, como una evolución, como una progresión de la enfermedad, o sea, tenerlo en cuenta como no es algo que va de la mano, sino eso está en contra de un futuro tratamiento como este. Trasplante cardíaco, como le decía, hay tres tipos de trasplante, podríamos decir. Ortotópico, que es el que hacemos nosotros, cambio corazón por corazón. Heterotópico, se pone corazón en paralelo. Hipertensión pulmonar severa o antropometría, o sea, en pacientes muy grandotes con algo de hipertensión pulmonar, nunca se va a conseguir un donante adecuado y eso puede acortar el tiempo de espera. O el trasplante cardiopulmonar, que es un trasplante combinado corazón y pulmón. Entonces, detectemos, derivemos, evaluamos los equipos que estamos habilitados, definimos el acto, esto ya lo saben, el INCUCAI es un ente regulador, no solo de trasplantes, sino de lo que es la procuración y donantes, el CUDAIO es lo que es región Santa Fe, 3 listas de espera, repasamos, emergencia nacional, tiene alguna asistencia mecánica, por ejemplo, balón, ECMO, asistencia respiratoria, la urgencia, inotrópicos o algún vasodilatador endovenoso, y el electivo son los ambulatorios. Y esto fundamentalmente se hacen listas para generar distribución. Entonces, cuando surge un donante, los que van a tener más prioridad es la emergencia y es una distribución nacional. Si no hay ningún receptor compatible con ese donante, se pasan a las urgencias, que es distribución, es una distribución regional, y después partimos a una distribución provincial y hasta de localidad. Si llegamos al electivo, depende, por supuesto, de dónde esté el donante, ¿no? Pero fundamentalmente esto lo hacen por prioridad y por gravedad de los pacientes. Donante, muerte encefálica, y donde se lo evalúa, bueno, esto no lo puse, ustedes saben que al donante se lo evalúa completamente, donante adecuado de corazón, menos de 40 años, que no haya tenido paro cardíaco, normalmente que no sea por enfermedad, que no sea por ACV, porque van de la mano de algún evento vascular paralelo, o sea, accidente de tránsito, sí, o lamentablemente suicidio o homicidio. Son los pacientes un poco, podríamos decir, mejores que tienen una procuración más adecuada para corazón, que no hayan tenido, que no hayan fumado, que no sean hipertensos, que no sean diabéticos, que no hayan tenido paro, como les decía, paro cardíaco, con baja cantidad de drogas, de noradrenalina, adrenalina, con una buena procuración, como lo vemos en un laboratorio normal, ecocardiograma normal, electro normal, placa de tórax bien, evitamos los que tienen algún tipo de traumatismo, que no sean consumidores de cocaína o alguna droga similar, porque ellos tienen más enfermedad coronaria. Bueno, varias cosas y por supuesto la antropometría. Recuerden que es como poner un saco. El saco que me entra a mí no le entra a todos ustedes. Más o menos se calcula una diferencia del 20% por arriba o por abajo con respecto donante-receptor. Cuando tiene algún grado de hipertensión pulmonar, elegimos más que todo un mismatch por arriba, no más del 20-30%, porque tampoco eso es bueno. Así que es fundamental todo esto que hacemos detrás de escena del trasplante. Bueno, ya lo sabemos todo esto, buscamos los equipos de trasplante, vamos a buscar, hacemos 2 equipos y vamos a buscar el corazón. No sucede en otros órganos, por ejemplo, lo que es riñón, el riñón tiene una ablación regional y se manda en una heladerita por diferentes medios de transporte. Equipo de corazón, equipo de trasplante de corazón, de pulmones, de renopáncreas y de hígado, son estos equipos que van a buscar el órgano donde estén. Todos entraron en un trasplante, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, entonces saben un poco todo el manejo interno y quirúrgico. 2 técnicas quirúrgicas, la que usamos últimamente y la que la mayoría de los centros usa es la BICAVA, y
y es muy importante que yo acá se los hice un poco el resumen, porque no es una charla exclusivamente de trasplante, pero recordar las técnicas, porque después cuando le hacemos los ecocardios a los pacientes hay cosas normales o esperables que vamos a encontrar. Siempre la aurícula izquierda va a ser un poquito más grande. ¿Por qué? Porque tiene el casquete del corazón nativo propio, entonces una aurícula un poco más grande y también se pueden ver las suturas. En el caso de la técnica Bicaba, todo lo que es la parte derecha del corazón es completamente del corazón donado, y después son las anastomosis arteriales, aorta y pulmonar, que con la aorta se termina bueno, se decanula o de alguna manera desclampeamos la aorta para ver cómo arrancó. Acá tenemos la fotito de un corazón feliz en el post-trasplante. Podemos tener postoperatorios diferentes. No sé si recuerdan, es Chamorro, un chagásico que pre-trasplante hizo una tormenta eléctrica y después tenía algún grado de hipertensión pulmonar, requirió óxido nítrico, requirió una intervención un poquito más prolongada, diferentes drogas de inotrópicos y marcapasos, pero después el paciente evolucionó bien. O podemos tener, como todos lo conocen, a 12 horas de post-trasplante, un paciente sentado y con escasas drogas y con una evolución adecuada, 9º día de alta. ¿Qué es un poco el tema o el problema de lo que es el trasplante? Lo que es el sistema inmune. El sistema inmune, lo que es la activación del mismo a través de la presentación de antígenos y de este HLA del donante, de este corazón donado, que es totalmente, a pesar de que no tiene, a ver, en corazón, algo brevemente, nosotros no hacemos normalmente lo que llaman cross-match directo, que es generar la compatibilidad de sangre donante-receptor. Nosotros nos valemos más que todo del cross-match previo, o sea, identificar si tiene nuestro receptor anticuerpos contra un panel de HLA. La mayoría en corazón tiene tiene un 0% del HLA, anti-HLA 1 y 2. Nuestros pacientes no suelen ser transfundidos, no fueron trasplantados previamente, o sea, son un grupo de pacientes distintos. Son los pacientes renales, que ahí sí han estado más expuestos a lo que es, bueno, sangre, podríamos decir, de otra persona. Pero un poco acá entra la situación de los inmunosupresores, y que a lo largo de los años se ha mejorado la estrategia, y hoy por hoy se entiende más el concepto y contamos con diferentes grupos de inmunosupresores. Y una cosa, que no hay un inmunosupresor, ninguno cumple de alguna manera el bloqueo de la activación de lo que es el linfocito T o el linfocito B. Entonces, de alguna manera se interviene con diferentes inmunosupresores que bloquean diferentes señales y diferentes estadios de la activación del linfocito, a favor de evitar lo que es la activación del mismo y los distintos grados de rechazo. Yo acá se los traigo, esto es algo súper del trasplantólogo, la verdad que no es necesario que lo sepan. Sí es fundamentalmente que sepan que ustedes están en un equipo que hace trasplante, que al inicio, o sea, se empieza desde el minuto o en las primeras 24 horas, la infusión de inmunosupresores, inicialmente corticoides endovenosos, metilprednisolona, y algún grado de inducción, que nosotros usamos más que todo timoglobulina, y después se van incorporando el resto de los medicamentos. Cuando el paciente puede incorporar el Biorar, estratégicamente, según si tiene alguna comorbilidad, falla renal o alguna otra cosa, vamos incorporándolo. Es de por vida el tratamiento. Paciente que le llega y le dice, no, yo no tomo nada o me lo sacaron, es mentira. Pueden tener alguna dosis chiquita de corticoides o alguna medicación de estos. Normalmente estos dos son los que utilizamos en un post-trasplante un poco más alejado. Cuidado con las interacciones. Si alguna vez le llega un trasplantado, o si alguien no sé, un compañero de usted le dice, che, me llegó un trasplantado y, no sé, tenía un hongo y le indiqué tal medicación, ¿le podré indicar? No, habla con el trasplantólogo. Muchas drogas interaccionan, y más que todos estos dos grupos, y fundamentalmente los inhibidores de la calcineurina, y hay medicamentos que lo suben o algunos que bajan el dosaje, fundamentalmente porque esto
tiene un metabolismo por el P citocromo 450 y eso hace que puedan tener algún tipo de manipulación de lo que es el resultado de la medicación. Entonces, si hay que indicarle algo al trasplantado, hablen con el trasplantólogo. Complicaciones inmunológicas y diferentes grados de rechazo. El más frecuente es el rechazo celular agudo y que lo vemos, por eso le hacemos las biopsias endomiocárdicas y así también nos permite ajustar la inmunosupresión. Se trata fundamentalmente con ajuste de corticoides y con el ajuste de dosis de la inmunosupresión de base. Los más complicados y el más mortal, podríamos decir, o el más fulminante es el rechazo hiperagudo. El rechazo hiperagudo es cuando ese receptor tiene anticuerpos circulantes contra ese donante, pero se prevé hoy con ese estudio que le hacemos pre-trasplante, que es el cross-match, ya sabemos si ese paciente va a tener algún tipo de riesgo. No sé si estuvieron en el, ay, se me fue el apellido, bueno, tuvimos un caso que nosotros nos preparamos para que la paciente tenga un rechazo hiperagudo y se le hizo plasmaféresis pre-trasplante. Lamentablemente después tuvo una disfunción. Era Lucía. Lucía Cortés. Sí, Lucía. Cortés. Sí. Esa. Bueno, Lucía tenía, había tenido varios hijos, había tenido algún tipo de transfusión y tenía un anti-HLA, no me acuerdo si 1 o 2, pero elevado, entonces nos preparamos para que tenga este tipo de rechazo, con otros tipos de medida, inmunoglobulina, plasmaféresis previa, o sea, hay estrategias para prevenirlo, o sea, no es que uno tira, bueno, que sea lo que Dios quiera, no porque llegas tarde, después si se instala, lamentablemente son pacientes con altísima mortalidad y no hay mucho más por hacer, entonces hay que prevenirlo. Y después el otro grado de rechazo que es un poco más complicado y que tiene de alguna manera una fisiopatología parecida al hiperagudo, es el humoral, que también es mediado por linfocitos B, por anticuerpos y tiene un tratamiento parecido, pero son los que nosotros los pensamos más que todo cuando tienen disfunción del injerto, fracción de inyección deteriorada, hay que pensarlo, es menos frecuente, pero puede pasar. Y por último, el rechazo crónico del injerto, que es la enfermedad vascular del injerto. Por eso hay que hacerle cateterismos con IBUS o con OCT después del año para hacerle un seguimiento más que todo de las arterias coronarias y ver, se manifiesta más que todo con aumento del espesor de la íntima, no es una cardiopatía isquémica habitual, y eso se trata con inmunosupresión y previniendo o un buen manejo de todos los trastornos metabólicos, y también le damos desde segundo o tercer mes, cuando el paciente está bien, aspirina y estatina también para prevenir. Los no inmunológicos, infecciones a la cabeza de cualquier tipo, cáncer, los pacientes con el cáncer más frecuente, que la verdad que nosotros no lo hemos tenido, pero de órgano sólido, es el tumor de pulmón. Hemos tenido algunos cánceres de colon o de próstata que se han tratado bien, o tumores de piel, frecuentes tumores del espino celular, o los melanomas. Metabólicos, por la inmunosupresión, hipertensión, diabetes, dislipemia, osteoporosis, o sea, van en un combo donde nosotros dan cataratas, donde realmente es importante hacerle un seguimiento post-trasplante muy minucioso. Pero realmente lo bueno de esto es que el paciente hoy por hoy tiene una buena sobrevida. Hoy un promedio es por arriba de los 10 años y realmente nosotros tenemos un paciente que tiene cerca de 30 años de trasplante y la verdad que anda muy bien. Por supuesto que lamentablemente a veces fallecen de otras cosas, pero con un buen seguimiento, la sobrevida y la calidad de vida, ustedes ven a varios en los controles, son pacientes que andan bien, pero en pacientes seleccionados, fundamentalmente tener ese concepto. Entonces, bueno, identificarlos, derivarlos, para poder tener este beneficio. Paso un poco rápido que ya lo charlamos. ¿Alguna pregunta de trasplante? Eli, una consulta. ¿Aspirina y estatinas le dan siempre solo por el hecho del trasplante? Sí, por esta enfermedad vascular del injerto está descrito que tiene un beneficio en la prevención junto con los inhibidores del mTOR. Los dos intervienen, o sea, los tres de alguna manera intervienen en prevenir la enfermedad vascular del injerto, esta que no es una cardiopatía isquémica, tiene otro tipo de fisiopatología y tiene una cuestión inmunológica y no inmunológica.
Pero también es muy importante, hay algunas infecciones que los predisponen, como el CMV, también el tema de si son diabéticos mal controlados, o sea, algunas cosas de metabólicas o que nosotros podemos ver en otros pacientes, pero algunas son propias de, del trasplante. Y le damos la aspirineta cuando ya tuvo una buena cicatrización, cuando ya tiene todo lo hepático de alguna manera ya resuelto, o sea, 2 o 3 meses después. Lo más antes que se pueda, pero sí, tratamiento de por vida. Gracias. La mayoría lo tiene, excepto alguna que tenga alguna contraindicación. Asistencias ventriculares, primer mundo, indicación a full. Nosotros, hay un solo Germain en Argentina que se puso en Fundación Favaloro y casi le cierran Fundación Favaloro, así que, excepto que venga alguien con mucha disposición económica, hoy por hoy las obras sociales, lamentablemente, tampoco hay una regulación nacional, pero las obras sociales no lo cubren. Por ejemplo, esto para que sepan. Cuando uno habla de asistencias ventriculares va de la mano esto, en los perfiles del registro Intermax. Y es un registro que son 7 grupos, de los cuales parten de el 1, que es el paciente más grave, al paciente más estable, ¿sí? Pero no dejan de ser todas insuficiencias cardíacas avanzadas. Y este registro aporta, esta clasificación aporta a ver qué dispositivo requeriría, según la gravedad, y a qué supervivencia al año tendrían con el dispositivo. Entonces, plantea un poco esta estructura. Fíjense que el primero es el paciente que está súper grave con un shock cardiogénico con alto riesgo de morirse inmediatamente y hay que asistirlo rápido porque con las medidas de inotrópicos y demás suelen ser insuficientes. Entonces acá parte más que todo, por ejemplo, el ECMO o alguna asistencia como una centrífuga, una asistencia ventricular sin membrana, que eso sería tal vez hasta lo ideal. Después tienen un deterioro progresivo que a pesar del tratamiento, pero esto te da un poco más de tiempo, y dependiente de inotrópico, que son los que suelen ser las urgencias nacionales para trasplante, y después ya entra una etapa ambulatoria que va de un paciente un poco más grave o al estable en clase funcional 2-3, que no se interna. O sea, ¿qué te dice? Que este grupo de pacientes se va a beneficiar más que todo con algún tipo de asistencia. Y esto te parte o te analiza las asistencias más que todo a veces de destino, que es la que nosotros hoy por hoy tenemos más limitación. Entonces, hay una valoración que mucho se comparte para trasplante, pero también tener en cuenta que las asistencias ventriculares pueden ser un puente a algo, que es un poco lo que en la próxima diapo. O sea, puente a la mejoría, puente al trasplante, puente a la recuperación o terapia de destino. Cuando uno pone una asistencia tiene que pensar para qué lo va a poner. Entonces, fundamental saber si tiene una posibilidad de trasplante, si tiene posibilidad de recuperarse, posibilidad a qué vamos a pensar que vamos a aportarle, o cuenta la decisión, que esa es otra posibilidad. Entonces, hay unas características de pacientes que se van a beneficiar para este tipo de asistencia y que a veces son los pacientes que no son aptos para trasplante. Esto es lo que yo les decía, puente A, después se los dejo para que lo puedan leer. Las asistencias ventriculares hay de diferentes tipos. Son temporales, son de terapias de destino o definitivas, pueden asistir a diferentes cámaras, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo o biventricular o total. Esto un poco los que son de diferentes generaciones y han cambiado, las tipo flujo pulsátil continuo, puede ser intracorpórea o paracorpórea, que tiene todo literalmente el aparato, por ejemplo, no sé si han escuchado, han visto hasta por la tele, que a veces, o por las redes, los niñitos con Berlín, que es también una circulación extracorpórea que realmente está todo por afuera, tiene las bombitas por afuera, la consola por afuera, pero hay algunas, como por ejemplo, ahora los vamos a ver, les muestro algunas fotos, que están totalmente adentro y lo único que tiene afuera son las baterías. Y la estrategia del tratamiento es fundamental. Hay que saber dónde más o menos tenemos el eje, porque si no realmente esto suele ser, es costoso y no tiene utilidad
en algunos pacientes. Esto yo se los dejo y si quieren, porque tengo 10 minutos y les pido disculpas que tengo un poco limitado porque tengo otra reunión, pero ya lo hemos charlado. El objetivo de la temporal es lo que yo les digo, es para días, para semanas, para salir de este problema grave que tiene el paciente, ese bajo gasto y que viene asociado de falla renal, falla hepática, de acidosis, o sea, un paciente grave que se está por morir y para realmente identificar si podemos revertir, por ejemplo, a veces se utilizan para salidas de bomba, en el caso, por ejemplo, de ECMO, o de en algunas otras instituciones cuentan con otras, como Impela, las Centrimás, que son las asistencias centrífugas sin requerir membrana, o sea, hay distintos tipos. La mayoría de los centros no cuentan con todas, porque lamentablemente son costosas y también puede haber alguna limitación de obra social con las autorizaciones, pero un poco son los que les digo es esta. Percutáneo, balón, tenemos Impela, que es el que yo ahora les muestro una fotito, y Tandem Gel, la verdad que esto es algo que casi no se usa, o el ECMO o la Centrimac, que esto es algo que nosotros trabajamos para intentar tener más que todo la Centrimac. El ECMO lo han visto más que todos con los COVID, que supuestamente, supongo que algunos han tenido acceso a verlo. Balón, ya saben más o menos cuál es la fisiopatología, pero es importante saber que a veces el balón, vamos a ser sinceros, nos queda corto. Es una asistencia que va a proveer de beneficios al paciente, que tiene en manos de expertos, en hemodinamistas, realmente trae bajo riesgo en la colocación, fundamentalmente cuidado con lo que son las arteriopatías periféricas, porque pueden llegar a tener todo este tipo de dispositivos, más que todos los percutáneos, pueden tener un grado de disfunción, de aporte de flujo arterial, ¿no? Pero bueno, es importante saber que va a aportar beneficios, pero a veces en cierto grado de pacientes termina siendo una asistencia que va a faltar aportarle ese algo más. Genera aumento de la presión en diástole, el aumento ese diastólico, va a aumentar por esa misma hecho, aumentarle el flujo de arterias coronarias, disminuye la poscarga, efecto Venturi, disminuye el consumo de oxígeno, va a aumentar en un grado el gasto cardíaco y reduce el estrés parietal. Nosotros hoy por hoy es más que toda la asistencia que contamos, así que se utiliza, pero es importante saber que también hay que indicárselo a pacientes seleccionados. El Impela también es percutáneo, es un catéter que se le pone tras aorta, llega a lo que es el ventrículo izquierdo y es lo que hace es toma la sangre de acá y lo eyecta en la aorta y de alguna manera hace de lo que es función o eyección de ese ventrículo insuficiente, es un flujo axial, no es pulsátil, y importante que hay diferentes catéteres y hasta puede llegar a dar cerca de 5 litros por minuto. Tiene contraindicaciones, riesgo, como le decía, isquemia de los miembros por el tipo de catéter percutáneo, sangrados, estos requieren algún grado de anticoagulación también. Pero fundamentalmente esto sirve porque desprecarga el ventrículo izquierdo. Y esto también ayuda, como las asistencias ventriculares como el ECMO o la centrífuga, a trabajar a veces en los pacientes que tienen un grado de hipertensión pulmonar. Entonces, algunas asistencias aportan a esa parte. ECMO, los que usamos nosotros, en nuestro grupo de pacientes, el veno arterial se puede canular por yugular, o se puede canular por las femorales, veno venoso, que lo hemos visto en el COVID, que se han colocado bastante. Identificar qué pacientes puede llegar a beneficiarse, porque son pacientes de alto riesgo, pero también esto, no solo el ECMO, sino el resto de las asistencias, tienen un riesgo per se, mortalidad de ECMO cerca de 60-70%, es alto. Entonces es fundamental indicarlo a tiempo, ni antes ni después, y realmente poder tener un manejo adecuado, porque es una asistencia que requiere de conocimiento no solo del aparato, sino del cuidado de este grupo de pacientes, riesgo de sangrado, riesgo de infecciones,
fundamentalmente son en las complicaciones más frecuentes y es importante saber cómo manejarlo. Membrana, que lo han visto seguramente en los COVID. Por eso es importante tener un equipo multidisciplinario que esté a la altura del manejo de estas asistencias. Lo que le aporta la bomba centrífuga, diferente del ECMO, es que no tiene membrana. Y la membrana, al no tener membrana, tiene menos riesgo de trombosis, entonces se utiliza menos anticoagulación, puede beneficiarse un poco este tipo de pacientes. Hoy por hoy hay pocos centros que tienen la Centrimag o algún otro tipo de estos tipos de asistencias. Son todas asistencias temporales, nadie va a venir permanentemente con esto. Y son para no más de días o semanas. En cambio, las permanentes pueden llegar a ser hasta terapias de destino y poder vivir de esa manera cuando a veces tienen contraindicación para trasplante. A lo largo del tiempo se han generado dispositivos de mayor generación y hoy el que se está en uso, aunque también se lo discute y se está también evaluando otra posibilidad de dispositivos, son los de tercera generación y el Germate. Hay distintos tipos de diseño, pero fíjense, este es el Germate. Fíjense, este es el Germate 3. Todo esto está dentro. Lo único que sale son las baterías y esto que es la consolita como para manejar la droga. Entonces, esto tiene el tamaño ser un poquito más grande que una pila, o sea, cada vez lo hacen más chiquitos y favorece de alguna manera la eyección. Lo que es importante saber si estos pacientes tienen falla ventricular derecha, si tienen hipertensión pulmonar, porque a veces hay que hacer asistencias de ambos ventrículos, no solamente el ventrículo izquierdo. O sea, no es tan sencillo, pero lamentablemente la limitación, acá está la foto del Germate 3, lamentablemente la limitación de esto termina siendo económica. Y hoy por hoy en Argentina esa es la traba número 1. Complicaciones, un poco las que les dije, sangrado, fallo del ventrículo derecho, infecciones o trombosis del dispositivo. Es importante que acá intervenga un equipo que pueda estar a la altura del seguimiento, del manejo de esto. Por supuesto que en Argentina no hay experiencia, hay un solo caso, pero sí a veces uno se pone a pensar si puede llegar a tener algún paciente y se entrena, por supuesto, desde las mismas empresas te entrenan. Entonces es fundamentalmente saber que existe. Argentina tenemos la limitación, pero tal vez podemos tener más acceso a lo que son las asistencias temporales o de corto tiempo para suplir las necesidades del paciente en el momento para que llegue al trasplante o para que tenga, por ejemplo, una salida de bomba dificultosa, puente ejemplo a la recuperación. Y terminamos con esto que no es menor. A veces el paciente o llega tarde o tiene contraindicaciones para trasplantes, para asistencia, y esto también acompañarlos en el final de la etapa de su vida, que son los cuidados paliativos. Hay que saber también acompañar al paciente en esta etapa, porque a veces estamos más entrenados en ayudarlos con medicación, con terapéuticas o para trasplantarlo o para ver ese algo más, pero esta parte también es fundamental. En la fase terminal es importante identificar cuál es el tipo de paciente, más que todo el que no tiene alguna contraindicación para el trasplante o para asistencia y el paciente tiene una evolución tórpida, mala, múltiples internaciones, mala calidad de vida y sabemos que se acerca el final de su vida. Fundamental, mejorar y mantener un poco las medidas de sostén, pero para algo de que se acerque a lo que es la mejoría de calidad de vida, no solo del paciente, sino también acompañar a la familia, aliviando los síntomas. No solamente es un equipo, ustedes saben que hay un equipo de paliativos en el sanatorio, donde también están los psicólogos, asistentes sociales, y también hasta un manejo espiritual, y también saber en qué momento hasta a veces tenemos que apagar, por ejemplo, cardiodefibriladores y reajustar medidas de tratamiento general. Entonces, chicos, ustedes que van a ser cardiólogos a la brevedad, tratemos estos tipos de pacientes.
¿Para qué? Para que lleguen lo menos posible y que vaya evolucionando. Pero si llegamos a tener un estadio C, son los que más se acercan al estadio D, así que identifíquenlo, trántenlo, nunca estén cómodos con el tratamiento, acérquense a algún equipo que haga insuficiencia cardíaca y trabajen en equipo para evitar este grupo. Y si se llega, saber que en algunos pacientes pueden llegar a beneficiarse hoy por hoy en Argentina con un trasplante de corazón. Gracias por la atención. Buenísimo, Eli. Tuve una preguntita, pero te la voy a hacer la semana. Bueno, muchas gracias. Un poco repetimos conceptos, pero creo que a mí me gustaría que se lleven algo y sean también ustedes los que transmiten un poco esta información. Muchos de sus colegas no tienen posibilidad de acceso a trasplante, no tienen posibilidad, algunos hasta no tienen algún grado de asistencia, algunos no tienen ni balón en sus coronarias. Entonces es bueno poder llevarse eso y muchas veces de pasillo te dicen, uy, tengo un paciente que es así, bueno, a lo mejor es para trasplante, llama a fulano, derivalo, habla con la obra social. Lamentablemente hemos visto que hay pacientes que llegan muy deteriorados y eso son los que peores juegan las cartas, así que ténganlo en cuenta y si no las medidas paliativas, que eso hay que aprender a convivir, que también tenemos que acompañar hacia ese último momento, pero bueno. Dudas, preguntas, algo que me quieran preguntar, si no, estoy todos los días en el sanatorio, nos sentamos y lo charlamos. Te pregunto en la semana, Eli, si no te robamos más tiempo. Perdón. No pasa nada. Pero anótense y si quieren, voy a estar para el Ateneo del miércoles, cualquier cosa lo charlamos. No duden nunca si hay un paciente que les parece que podemos charlarlo, o si hay dudas, llamado, yo me manejo con mucho, más que todo, porque ustedes en algún momento van a salir como con matrícula de cardiólogo y van a ir por cualquier lado. Siempre tengan en cuenta que esos pacientes están y llegan. Así que bueno, quedo a disposición ahora y después también. Muchas gracias. Muy bien, Eli, gracias. Gracias. No, bueno, gracias.